Ahí sí. Series de números complejos. Esto es lo último que hay que ver ahora. En realidad, como le había dicho la vez anterior, eh, el tema de series ni siquiera es como necesario verlo al tiro, o sea, porque más adelante vamos a ver series así como mucho más detalladamente, porque las vamos a usar cuando veamos series de funciones sobre todo, y claro, con sucesiones de funciones en general. Em, Pero bueno, igual uno puede hablar como de series de números, po, como una versión muy simple. Entonces hay como, no sé, ustedes ya saben lo que es una serie de números, que es lo mismo que en R. ¿Ya? En este caso, R, la C y R se comportan exactamente igual. ¿Ya? Es decir, em, entendemos que una serie, ¿cierto? Una serie es un límite de una sucesión de sumas parciales, ¿cierto? Eso me imagino que es claro para todos. ¿Qué significa esto? Significa esto, el límite cuando, qué sé yo, t tiende a infinito, de la sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Eso, creo que ahí no hay ningún misterio, creo que no hay ningún tema, porque la convergencia en C es la misma que en R2, ¿cierto? Ya lo vimos, la topología es la misma. Este, entonces estamos hablando de sucesiones de números complejos, pero que es como lo mismo que en R, si no hay ninguna diferencia en realidad, ¿cierto? Ya, a su vez en C. Entonces, recordemos qué cosas sabíamos nosotros de los reales, po. Cuando hablamos de serie de números reales, ¿qué cosas sabemos? Por ejemplo, bueno, sabemos que hay algunas cosas... Ay, ¿qué pasó? Sabemos que a veces las series convergen, a veces las series no convergen, sabemos que hay algunas series que son como calculables, otras que son difíciles de calcular, pero como que uno puede probar que igual convergen, etcétera, ¿no? Eh, Hay algunas series que son como destacadas, hay algunas series que... Hay otras cosas que se llaman criterios de convergencia, ¿no es verdad? Es de convergencia absoluta. Ya como que todo eso se repite aquí, y ahí es lo mismo en realidad. Entonces tampoco me voy a detener tanto, pero recordemos un poquito de esas cosas, ¿no? Entonces, ya, pues como ustedes saben, entonces una serie converge o no, ¿ya? En el caso de no converger, esto se llama divergencia, ¿cierto? Diverger significa entonces, es un término un poco ambiguo, pero diverger significa que el límite no existe. Ya lo que puede decir que o bien la serie se te va a infinito, o bien la serie derechamente no existe porque es un límite que no existe. Ahora, como estamos hablando de números complejos, ¿cierto? Aparece el infinito que estábamos viendo, el infinito complejo, el infinito de la esfera de Riemann. Pero bueno, en simples palabras que el límite no existe, ya no hay mucho más que eso. Entonces, como nosotros sabemos que de hecho las series que viven en R, como R es un conjunto de C, lo podemos estudiar así, esto en realidad no es cierto, pero lo dejamos entre comillas. Las series de números reales son series de números complejos, naturalmente. Entonces, no sé, pues la serie armónica, ¿cierto? Que es la famosa serie armónica, que esta cuestión diverge, qué sé yo, ¿no? También están estas series que son así, etcétera. Que estas convergen para K mayor que uno. En fin, todo eso se vuelve a repetir acá porque R está medido dentro de ese. Ya. Pero hay ejemplos especiales, onda, como podríamos, por ejemplo,
No sé, se lo voy a poner así como ejemplo nomás. Todavía no vamos a ver si esto existe o no, si es que converge o no. Se lo quiero dejar como una idea. Usted se recordará que ya esta serie, que es la que acabo de escribir, la armónica, es divergente. Ya, no hay ningún misterio en eso, creo. Pero si yo coloco acá un -1 a la n, esa serie ahora es convergente. ¿Sí? Y eso es se puede demostrar por un criterio que se llama criterio de Leibniz, de series alternantes. Ya podría hacer lo mismo, fíjese en esta otra serie, vamos a considerar esta otra serie, ahora como compleja, el i elevado a n partido por n. Quiero que observe esa serie por un momento. Ya, este es un ejemplo que podría ser interesante igual porque es un poco diferente a los anteriores, ya ahora estamos metidos plenamente en el mundo complejo. ¿Cuál es la gracia? Que como usted sabe, el i a la n se comporta como i, menos i, 1 o menos 1. Y no hay más posibilidades. Entonces, esto sería así como i, ¿cierto? Menos un medio, menos i partido por 3, más 1 partido por 4, etcétera, ¿cierto? Se da cuenta que es como que el numerador va saltando entre cuatro numeritos igual. Ya uno podría pensar, ¿qué me va a dar esto? ¿Esto converge o no converge? ¿Me da un número complejo o no? Etcétera. Ya, un ejemplo que ya como que es un poquito menos trivial. Pero vamos a estudiar, todavía no tenemos las herramientas para estudiar la convergencia de este objeto. Aunque si usted se lo pone a pensar, igual las herramientas son las mismas. Ya no hay ninguna, en realidad no hay nada nuevo. ¿What? ¿Se borró? Bueno, no es nada nuevo. Entonces, repasemos algunos de los criterios de convergencia. ¿Cómo uno estudiaba cuándo algo converge o no? ¿Cómo se hacía eso? En primera cosa, bueno, primera cosa es la definición, ¿no? Que el límite existe. Eso es la primera definición de una serie convergente. Es decir, que el límite existe. Ya, pero ¿qué más? Por ejemplo, esto sigue valiendo en el caso de los números complejos. Por ejemplo, había un teorema, una proposición, teorema, no sé cómo quiera llamarlo, que dice que si tú tienes una serie convergente, lo vamos a anotar así, no, ZN no, mejor no, A sub n. Si tienes una serie que es convergente, esto implica necesariamente que el límite, cuando no tiende a infinito, de la sucesión de adentro se te va a cero. ¿Ya? Eso también es cierto en C. ¿Ya? Esto también es válido. ¿Ok? Eso se llama, no sé si que tiene un nombre o no, a veces le llaman como criterio de reducción al cero o una cosa así. Este, pero bueno, no es nada difícil de demostrar. Me imagino que usted ya vio alguna vez en su vida la demostración de este hecho. ¿Cómo se demuestra esto? En simples palabras, hay una manera que es muy rápida de demostrar esto, que es con sucesiones de Cauchy. ¿Ya? ¿Se acuerda qué son las sucesiones de Cauchy? ¿Qué son las Yo sucesiones de sí, Cauchy? A ver, ¿qué son? Cuénteme. las sucesiones que para un n grande todos sus términos están muy cerca. Eso, ¿cierto? Eso. Claro, para un n grande todos los términos se empiezan a pegar entre ellos. Exactamente. Claro. Recordemos que hay una equivalencia entre sucesiones que son convergentes y unas sucesiones que son de Cauchy, ¿no es verdad? En este contexto, porque C, R, R2 son conjuntos que son completos. Entonces, las sucesiones de Cauchy va a ser lo mismo que la convergente. Ya, entonces, uno podría, por ejemplo, considerar, a ver si esto ejemplifica un poco más la situación. ¿Por qué me refiero a las sucesiones de Cauchy? Porque uno puede considerar este tipo de cosas,
Esto como esto, como desglosarlo. ¿Cómo así? Podrías considerar, por ejemplo, para un parámetro, qué sé yo, voy a poner i mejor, no, i es un número complejo. Voy a poner L. Desde L igual 0 hasta N, ¿ya? De los A sub L. Ya ahí como que ya puse en la sucesión de sumas parciales, ¿no es verdad? Esto me entrega la sucesión de sumas parciales. Ya. Pero además yo podría hacer lo siguiente y acotarlo un poco más y decir la cola de la sucesión de sumas parciales. ¿Qué significa eso? Tomar una cosa así, desde L igual a M hasta N. ¿Ya? Donde entonces el n es un parámetro libre y el m es menor que n. Este objeto, entonces tiene como dos parámetros, entonces uno podría considerarle, no sé, a esta cosa, o estoy tirando rayas así como para que se entienda un poco de la idea. A esto yo le podría considerar el límite en dos variables cuando n y m tienden a infinito, y esto se va a ir a cero. Cuando la sucesión es convergente. ¿Y cómo se prueba eso? Es porque es una sucesión de Cauchy. ¿Ya? Es la colita de la serie, en realidad. Bueno, con ese fenómeno uno puede probar esta proposición, que si la serie es convergente, el límite vale cero. Ya eso no se les puede olvidar, y además que el recíproco es falso, ¿cierto? La serie armónica es el contraejemplo. Entre paréntesis, no sé si saben por qué se llama serie armónica, ¿de dónde sale eso? ¿Se lo han comentado alguna vez? Esto es un paréntesis, una volada un poco distinta. Ya, vamos a marcarlo en rojo porque la serie armónica igual es importante. Es el contraejemplo para esta cuestión, ¿cierto? Para el recíproco de esta cosa. Esta cuestión diverge y el límite, por supuesto, que uno partido por n es cero. Entonces el recíproco es falso. ¿Alguna vez le han contado por qué se llama serie armónica? No que yo recuerde. ¿De dónde sale esta cosa? Esta cosa viene de música, por eso se llama serie armónica. Es una historia bien interesante, viene de los armónicos musicales. Como usted, no sé si sabrá esto, pero la matemática fue fuertemente influida por la música en la antigüedad. De hecho, ¿cómo se llama? Como hay por ahí, por los siglos XVII, XVIII, cuando la música se empezó como a estructurar, se empezó a la par, eso desarrolló matemáticas a la par. Es una historia bien interesante, se la dejo ahí como curiosidad. Esto viene de los armónicos musicales, sobre todo cuando hablamos de las vibraciones de las cuerdas. Ya, la serie armónica, ahí está. Ese es el contraejemplo de este asunto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa conoce usted? Criterios de convergencia. No, antes de criterios de convergencia, usted se recordará que existe una definición que es importante que se llama la convergencia absoluta. ¿Ya? Esto, recordatorio de esta cosa. La convergencia absoluta, ¿qué era la convergencia absoluta? Era cuando mirábamos, en vez de mirar, ¿cierto?, la serie de los números complejos, mirábamos en realidad la serie de los valores absolutos de los números complejos. Antes era de números reales, ahora en realidad de números complejos. Pero esto es lo mismo, exactamente lo mismo, porque, bueno, el concepto es lo mismo, ¿cierto? Es tomar los números y mirar en realidad la sucesión de sumas parciales, pero de los números con el valor absoluto. Y lo interesante de esto es que este objeto que ahora apareció, de esta serie, esta sucesión de sumas parciales con valor absoluto, esto ya es una serie de números reales. ¿Sí? Ni más ni menos, pues esto se convirtió en una serie de números reales. Entonces, como esta es una serie de números reales, tú puedes aplicarle todo lo que ya sabes de serie de números reales. Ya, todas las cositas que si es que te acuerdas, no te acuerdas, pero todo puede ser.
Todas ahí esas herramientas que ya conoces las puedes aplicar acá. Y existe entonces el mismo resultado que tenemos en R. ¿Cuál es el resultado? Que la convergencia absoluta implica la convergencia usual, ¿sí? La no absoluta. También, esto también es válido aquí. Proposición. Si tú tienes una serie de números complejos, esta cosa converge. Esto implica que la serie sin el valor absoluto también converge. Y también el recíproco es falso, ¿cierto? También hay contraejemplos para ese recíproco. Está quedando todo claro lo que estoy diciendo, está muy rápido, está muy enredado, no sé. Igual me estoy saltando hartas cosas, lo estoy haciendo bien a la rápida. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que no se acuerde? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿No hay preguntas? Parece que no. Ya, la demostración de este hecho también es lo mismo que antes, lo mismo. Lo mismo que en el caso real, usted puede revisar cualquier libro de análisis real y demás que le aparece esto. La demostración es, en esencia, la desigualdad triangular, ya en esencia es eso. Ocupando este fenómeno de aquí arriba, esto de estas colitas de las series, por ejemplo, pensando en eso, de las colas de las series, tú sabes que a ver, la idea de la demostración es ocupar la colita de la serie y ocupar el fenómeno, este fenómeno, po, que es que el valor absoluto de una sucesión, no sé, digamos que termina en un m, es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Sí? Con ese hecho, si tienes acotada la parte de arriba, vas a tener acotada la parte de abajo. Ahí estamos usando, de hecho, también está detrás el criterio de comparación, ¿se acuerda de eso? De series de números reales. También puede servir aquí. Por ejemplo, el criterio de comparación. ¿Se acuerda del criterio de comparación? No vamos a tener criterio de comparación en los complejos porque no tenemos desigualdad en los complejos, ¿cierto? No podemos decir que i es menor o igual que 1, qué sé yo, no se puede hacer eso. Pero vamos a dejarlo acá entre paréntesis. El criterio de comparación, esto es exclusivo de los números reales, porque los números reales existe la desigualdad, que no está en C. ¿Qué decía el criterio de comparación? En una cosa así, que si tienes A es menor o igual que B, no, mentira. Era como que si tienes una serie que está acotada por otra, y tú sabes que, ¿qué cosa? Que si la segunda es convergente, entonces la primera también. Si la primera es divergente, entonces la segunda también, ¿no? Cosas así. Como que una convergencia implicaba la de la otra. Ya, eso es exclusivo de NR. Vamos a marcarlo con rojo. Vamos a ponerle un sello así. Pum, 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 R. Simplemente porque tenéis la desigualdad. Pero lo recalco porque, insisto, cuando tú tienes convergencia absoluta en números complejos, vuelves a series de números reales. Entonces ahí tú puedes aplicar este criterio, por ejemplo. ¿Ya? No así, por ejemplo, los otros criterios importantes son el de la raíz y el criterio de la razón o del cociente que le llaman, ¿no? ¿Se acuerda de esos criterios? Vamos a ponerlo acá así como en un versus. Criterio de la raíz y también estaba el criterio de la razón o del cociente, no sé cómo le llamarán ustedes. Los dos eran muy similares, por eso los coloco aquí como en un versus. ¿Se acuerda de estos criterios, no?
¿En qué consistían estos criterios? Ya, el de la raíz le recuerdo que era como una cosa así, como que tú tomabas el lim sub de la raíz enésima del valor absoluto de la sucesión. Y acá, por este otro lado, el criterio de la razón era que tomabas el lim sub, pero con los cocientes del siguiente término dividido por el anterior. ¿Sí o no? Y estos numeritos te daban un objeto que era destacado. Qué sé yo, llamémosle a este, llamémosle alfa, y a este llamémosle beta, qué sé yo, por ponerle un nombre. Entonces, ese alfa y ese beta entregaban información importante. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan? ¿Qué me decían este alfa y este beta? A ver. El alfa, o sea, los dos eran como si era menor a uno, entonces la serie convergía y si era Eso. mayor a uno divergía. Exactamente, sí. Y con el igual a uno no hay información. Sí, esto es lo mismo en los complejos, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Y la demostración es exactamente la misma, porque de nuevo estamos, como son puros valores absolutos, en este caso, estamos hablando de series de números reales, ¿ya? Entonces estos criterios también valen en C, repito, entonces, una cosa. Primero, si el alfa es menor que cero, la serie es convergente. Si el alfa es mayor que uno, la serie diverge. Y acá es exactamente lo mismo, son análogos el uno del otro. Si el beta es menor que uno, la serie converge. Y si el beta... Ah, puse 2. Ese era un 1. Y si el beta es mayor que uno, la serie diverge. En los casos extremos, a veces ocurre que el alfa y el beta valen igual a 1. Y cuando el alfa y el beta valen igual a 1, recuerdo que como que no entregaba ninguna información útil en realidad, ¿no? No había ninguna conclusión importante. Ya, repito, esto es igual de válido en C. Y la demostración es la misma. Marquémoslo aquí con rojo. Esto es válido en C. La demostración es la misma. Así que no la vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, en realidad esto es todo lo que vamos a ver de series por ahora. Es como un recordatorio de cosas que ustedes deberían saber desde el análisis anterior, ¿ya? Por aquí no hay nada nuevo. Esto es como un pequeño repaso igual. Y bueno, al final, ¿qué es lo que uno hace con esto? Hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio, ver si es que tengo una serie y me dicen, ah, revise la convergencia de esta serie. Y no sé, pues por ejemplo, la que le mostré al principio, esa de la i elevado a n, partido por n, a mí me parece que es un buen ejercicio como para salirse de los ejemplos estándar de R. Y ahí tenía un ejemplo de los complejos. Entonces, no sé, pues podríamos revisar ese ejemplo, a ver si es que alguno de los criterios que tenemos nos sirve de algo. A ver, pero estaba por acá abajo. Ahí está. Alguno de los criterios que recordamos quizás pueda probarme la convergencia o divergencia de este numerito. O tal vez no, no sé. ¿Será que algún criterio de los que vimos me sirve para este ejemplo? ¿Qué cree usted? ¿Alguno de los criterios que vimos sirve aquí en este ejercicio?
Yo diría que ninguno. De hecho, ninguno, ¿cierto? Porque este es un ejemplo que es un poquito más allá, es un poco más difícil. ¿Sí? Si tú calculas el alfa y el beta de los criterios de la raíz de la razón, te van a dar ambos iguales a 1. ¿Sí? Te van a dar iguales a 1, lo que significa que no hay conclusión. Esta cuestión no es absolutamente convergente tampoco, entonces por ahí tampoco me puedo agarrar. ¿Cómo podría resolver esto? Hay otro criterio más, pues otro que también es relevante, que se llama el criterio de Dirichlet. Dirichlet. ¿Lo han escuchado ese? ¿Se lo han mostrado alguna vez en la vida? Me parece no haberlo escuchado. Recordemos este. Ya. Criterio de Dirichlet. El criterio de Dirichlet es una generalización del criterio de Leibniz. ¿Ya? El criterio de Leibniz, bueno, en la época de Leibniz estaban los matemáticos con mucha fijación por las series alternantes, por las series en general, ¿ya? Ahí contemporáneo de Newton. Estaba como muy de moda eso, las series alternantes. Y por eso Leibniz dio con ese criterio para series alternantes. ¿Se acuerda cuál es el criterio de series alternantes de Leibniz? Era una cosa así, no sé si se lo recordará, pero era una cosa así como que estudia específicamente las sucesiones que son de la forma -1 a la n por otra sucesión, ¿ya? Entonces te da condiciones específicas sobre la sucesión a sub n para las cuales esta serie es convergente y cuando no. ¿Ya? Por ejemplo, entonces la aplicación directa de esto es en el caso de este de aquí, en -1 la n partido por n, que se deriva entonces del criterio de Leibniz, que esto es convergente. El de Dirichlet es aún más potente en la generalización de este, por supuesto que es posterior en la época, ¿sí? Es mucho más adelante en su tiempo. Dirichlet vivió muchos años más en el futuro que Leibniz, pero da cuenta de una generalización y es para las series que son de la forma precisamente una multiplicación como una especie de alternancia. Es una serie de multiplicaciones a sub n por b sub n. ¿Ya? Te da algunas condiciones especiales, hipótesis necesarias para las cuales esta serie va a ser convergente, dependiendo de qué cosas cumple estas a sub n y estas b sub n. ¿Eso lo han visto? ¿Se lo han mostrado alguna vez o no? Quizás no con ese nombre, a lo mejor. ¿Lo han visto en algún lugar? ¿No? Yo recuerdo alguna vez haberlo visto, pero no me acuerdo cómo era. Ya. Dame un momentito. Espera un poco. Ya, ya. ¿Qué dice el criterio de Dirichlet? Este es como, insisto, es como generalización y es bastante potente, la verdad. Entonces lo voy a anunciar como de real. Con eso va a salir este ejemplo, de hecho. Pero necesito borrarlo. Ya, entonces, ¿qué dice el criterio de Dirichlet? Dice lo siguiente. Sea esta serie, una serie de números complejos con, no,
tal que la sucesión de sumas parciales es acotada. Punto. Sea ahora B sub n una sucesión pero de números reales y no creciente. Una sucesión no creciente de números positivos tal que el límite de esta sucesión se vaya a cero. Con estas condiciones, entonces, la serie de las multiplicaciones es convergente. Ahí está. Ese es el criterio de Dirichlet. Ya tienes dos sucesiones entonces que cumplen dos cosas. La primera sucesión cumple que la sucesión de sumas parciales con esa a sub n es acotada. Y la segunda sucesión de la b sub n es una sucesión de números reales, que no es creciente, que son puros números positivos y que el límite es cero. Con todas esas condiciones, la serie de las multiplicaciones va a ser convergente. ¿Está bien? Entonces, en particular, por ejemplo, para este ejercicio que les mostré, para este ejemplo, las potencias del i partido por n, podríamos aplicar esto, ¿no? Este principio a lo mejor se puede aplicar aquí, este criterio. ¿Sí o no? Que tenía que cumplir la serie de n que fuese acotada. La primera serie, la de los a sub n, tiene que cumplir que la sucesión de sumas parciales es acotada. Sí. La sucesión de sumas parciales es acotada. ¿Qué le parece? ¿Va a salir este ejercicio o no? Yo diría que no. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer para utilizar el criterio de Dirichlet? Tendríamos que primero identificar las dos sucesiones que están en juego, ¿no? ¿Y las sucesiones cuáles son? La a sub n sería estas potencias de i y a la n, y las b sub n serían las 1 partido por n, ¿ya? Entonces hay que verificar que estas sucesiones cumplen todo lo que necesitamos. Es decir, que la sucesión de sumas parciales de estas a sub n sean acotadas y que los b sub n cumplan con todo esto, que es una sucesión de números reales positivos, no crecientes y que el límite vale 0. Eso es súper fácil de verificar acá, ¿cierto? La b sub n cumple todo. Son positivos
es decreciente, de hecho. Es decreciente y el límite es 0. Entonces, por ese lado, las B sub n las cumple todas. Lo único que falta ver es si la sucesión de sumas parciales de las A sub n es acotada o no. Es decir, lo que hay que comprobar ahora es esto. ¿Qué pasa con estas sumas desde k igual 0 hasta un cierto tope? No sé, n. De los A sub k. En otras palabras, de i elevado a k. ¿Qué es lo que va a quedar aquí? Va a quedar i elevado a 0, más i elevado a 1, más i elevado a 2, más i elevado a 3, etcétera, hasta i elevado a n. ¿Esto le parece que es una suma acotada o no? ¿Será una suma acotada para todo n? ¿Qué le parece? Independiente del n que tomemos, ¿será que esta suma es acotada? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Sí o no? ¿Acotado? Sí, ya, sí, acotado. Muchas gracias, muy amable, sí, he acotado. Claro que sí, pues choro. Porque esto son puras potencias, o sea, son puros i menos i, 1, menos 1. Po. Entonces esto es un 1, i, menos 1, menos i, 1, i, etcétera, ¿no es cierto? Y si tú vas sumando todas estas cosas, se van a ir cancelando entre sí, pues. Se te van a ir cancelando ese 1, se va con ese menos 1, el i se va con el menos i, etcétera. Y como que va a quedar puros numeritos que son súper chicos. Entonces esta suma realmente va a ser acotada. Y de hecho es para cualquier n. Lo que significa, por el criterio de Dirichlet, que esta sucesión, esta serie de las i elevado a n partido por n es convergente. Ya, efectivamente es una serie convergente. ¿Se entendió? Pregunta. Consulta, duda. Sí, no, sí, 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 no, no, no. A ver, voy a Igual también buscar. está todo claro. Ya. Voy a buscar otro ejercicio para que vamos a mirar en este ratito. No, esto no me ayuda. A ver si encuentro algún ejercicio interesante. Bueno, es que igual, ya esto es como el adelanto de lo que vamos a ver después. En general uno trabaja con series, pero como con indeterminadas, la verdad, con variables, por lo general, ¿no? Uno igual se encuentra con series de números, pero es más común
tener cosas así, ¿no? Una cosa como de este estilo, qué sé yo, z a la n partido por n, una cuestión así, por ejemplo. Z a la n, o esta pura sucesión, así, z a la n. Esta serie así, donde la z es un número complejo que es una variable, esto es, claro, ahí estamos trabajando con sucesiones de funciones, es como más común encontrarse con cosas así, pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Igual cuando lleguemos a esa parte, vamos a devolvernos también a estos conocimientos que ya vimos y que ustedes tienen de los cursos de variable real. Todo esto de los criterios de la raíz del razón. Ya, eso nomás con serie, yo creo que podemos ver eso nomás como una especie de repaso, ni más ni menos. Y entonces ese era el último tema del capítulo 1, ¿ya? Eso es con el capítulo 1. Entonces, resumen del capítulo 1, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 1? Vimos todo lo correspondiente a números complejos en su esencia muy básica, ¿no? C con la suma, con la multiplicación, vimos los axiomas de cuerpo, vimos que acá existe el valor absoluto, vimos que existe la conjugación, que son objetos bien importantes. Con el valor absoluto aparecieron un montón de desigualdades, por ejemplo, propiedades del valor absoluto, vimos la representación polar, vimos, ¿qué más vimos? Vimos las ecuaciones que son de la forma z a la n igual a, vimos el caso particular de lo que se llaman las raíces de la unidad o que se simbolizan con el mu infinito. Y después ya nos saltamos con todo lo correspondiente a la esfera de Riemann, ¿cierto? Ya es como una bola distinta, porque ahí uno se va con respecto a cosas como del espacio proyectivo, de una compactificación del plano complejo. Y después, bueno, ahí vimos hartas cositas. ¿Se acuerda que habían tres equivalencias desde el plano complejo extendido, la esfera unitaria y el plano proyectivo? ¿Se acuerda? Eso es importante, no se le puede olvidar, que son esas tres equivalencias, son tres objetos homeomorfos. Entonces teníamos el plano complejo extendido, el C barra, teníamos la esfera unitaria, S2, y teníamos el plano proyectivo. Ya, estas cosas en esencia son como similares, en realidad son homeomorfos, pero bueno. Todo eso es la esfera de Riemann. Y al final, claro, la última equivalencia que vimos era el plano proyectivo. ¿Y por qué eso es así? Porque desde ahí tú puedes estudiar las transformaciones de Möbius que vienen desde el plano proyectivo. ¿Ya? Y las transformaciones de Möbius, entonces, usted se recordará que lo que vimos es que en esencia, nacen desde las transformaciones de Möbius, en esencia nacen desde los automorfismos de C2. ¿Ya? Eso no se le puede olvidar. En esencia nacen desde los automorfismos de C2. Y eso estaba simplificado, o sea, como, claro, simbolizado porque vienen desde una matriz que es invertible de 2 por 2 con coeficientes complejos. ¿Cierto? Tenía una cosa así, un ABCD, entonces esto nos daba pie a este siguiente objeto, AZ más B partido CZ más D, que estaba definido en C bar. Ya. Vimos algunas propiedades de las Möbius, ¿no es verdad? Y después vimos algunas cosas de funciones, vimos que las funciones tienen parte real e imaginaria, vimos que cómo dibujar algunas, por así decirlo, graficar algunas funciones, una cosa así, cómo se representan las funciones, límite y continuidad de funciones, y ahora series de números complejos. Yo creo que ese es como el resumen del capítulo 1. No sé si tendrá alguna pregunta con eso.
Además que se me olvidaron algunas cosas por comentar ahora igual. Además que sí. Así, muy a la rápida, yo creo que eso es todo lo que vimos. No hay más preguntas, no hay ninguna duda. Ok, listo. Eso era como una especie de resumen. Entonces, ahora damos pie al capítulo 2. Este es el tema nuevo. Ya, no nos queda tanto de la clase, pero introduzcámoslo por lo menos de qué se trata esto. Capítulo 2. El capítulo 2 trata de, y se titula, funciones holomorfas. Sí, en realidad no nos queda tanto tiempo más, pero por lo menos introducir el tema, ya para la próxima clase verlo ya de lleno. ¿Qué son las funciones holomorfas? Esto, no sé si usted lo ha escuchado, esta palabra, por lo menos la palabra, ¿la ha escuchado en algún momento en su vida, en otro contexto, en algún lado? Funciones holomorfas. ¿Sabe qué es eso? ¿Le suena de algún lado esa palabrita? No, parece que no. Bueno, una función holomorfa, esto es algo propio del análisis complejo. Ya, este concepto no existe en el análisis real. Hay una especie de símil, pero no es lo mismo y por eso recibe un nombre especial aquí en el análisis complejo. Esto es algo propio de C, específicamente del mundo complejo. Ya, las funciones holomorfas, en esencia, en simples palabras, son las funciones que son derivables, pero con la derivada que vive dentro del mundo complejo, que es un poquito distinta. No es tan distinta al mundo real, pero es un poco distinta. Tiene propiedades únicas que vamos a ver ahora y por eso recibe un nombre propio, funciones holomorfas. Entonces, le hago un pequeño resumen introductorio de qué es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? Vamos a estudiar la derivada compleja. Que como ya se lo he repetido un par de veces, es distinta, aunque se parece, pero es distinta a la derivada real. Se parece bastante, pero tiene propiedades diferentes. En particular, no sé, pues vamos a considerar estos límites igual que cuando estábamos viéndolo en R, ¿no? El límite cuando z tiende a z0, de cómo se define la derivada real. Una cosa así como f de z menos f de z0 partido por z menos z0. Este límite también vamos a ver que tiene cierto sentido en C. ¿Ya? Este límite es lo que podríamos considerar como una especie de derivada de la función en z, ¿no? Una cosa así. Allá va la cosa. ¿Cuándo existe este límite? ¿Cuándo no existe este límite? Bueno, ahí es distinto, porque este es un límite en R2, aunque a simple vista, como usted puede ver acá, como está escrito, se parece muchísimo al límite real, pero de todas maneras esto no deja de ser un límite que está en R2. Como un límite que está en R2, necesita como más rigurosidad de cómo se calcula este límite, cuándo existe este límite, ¿cierto? Y lo otro es que nosotros sabemos
como para intentar definir la derivada compleja, para darle un sentido, nosotros sabemos que existe la derivada real de R2, naturalmente. La derivada real en R2. ¿Qué es la derivada real en R2? ¿Qué es la derivada en R2? Es una matriz, ¿cierto? En realidad es una transformación lineal, pero que está representada por una matriz que se llama la matriz jacobiana. ¿Sí? Ese concepto vamos a volver a rescatarlo acá porque vamos a ver cómo compatibilizar, cómo darle un sentido complejo a la derivada que ya existe en R2, con esto de la matriz jacobiana, por ejemplo, ¿no? Y con estas cosas de los diferenciales también, podría aparecer también, ¿no? Pero a lo que voy es que hay que de alguna manera compatibilizar esto, que es como la generalización directa de lo que ocurre en R, y esto, que es la derivada que ya existe en R2. Estas dos cosas de alguna manera tienen que ser compatibles, y vamos a ver cómo es eso. Y vamos a ver cómo se traduce realmente la derivada real al mundo complejo, y qué particularidades tiene. Entonces, también le recuerdo, por ejemplo, haciendo como estoy haciendo como un punteo de las cosas que van a aparecer. Les recuerdo que también en la derivada real aparecían las derivadas parciales, ¿no? Que eran estas de una cosa así, de x y de y. ¿Sí? Las derivadas parciales de la función, en la variable x y en la variable z. Vamos a ver que esto también existe en el mundo complejo, por supuesto, si existen en R2. Pero también vamos a introducir otras derivadas parciales, pero en la variable compleja, que son así, de z de f y de z conjugado f. ¿Ya? Esto es lo que va a aparecer nuevo en el mundo complejo. ¿Ya? Estas derivadas parciales, pero complejas. ¿Ok? Vamos a aprender a calcular, no sé, pues cómo se deriva esto, qué sé yo, tengo f de z, la función definida por z cuadrado más 1, qué sé yo. ¿Cómo se deriva esta función? ¿Cuál es la función derivada de esto? ¿No? Una cosa así. ¿Cuándo existe esa derivada? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Todo lo que usted se imagina de derivación, vamos a verlo aquí también. ¿Qué más aparece con la derivada? Aparecen las reglas de derivación, la suma de la derivada, aparece la regla de la multiplicación, la regla de la cadena, etcétera. Y hay un montón de otros temas que no aparecen directamente en la variable real que sí van a aparecer aquí. ¿Ya? Punto suspensivo. Entonces eso es más o menos como un punteo general de lo que vamos a ver ahora. En realidad me falta un montón de cosas que mencionar aquí. Hay unas cosas que se llaman también funciones analíticas, que también es un temazo que hay que ver en este capítulo. Pero para eso necesitamos mucha teoría más para hablar de esto, que se llaman funciones analíticas. A lo mejor este concepto usted también ya lo conoce de algún lado, quizás yo lo he escuchado, tiene que ver con series de potencias. Pero vamos a ver qué relación también tiene con las funciones holomorfas. ¿Qué más le puedo comentar así a la rápida? No, bueno, eso. En esencia, en este capítulo nos vamos a dedicar exclusivamente a la derivada. Todo lo que tenga relación con la derivada. ¿Ya? Todo lo que se le puede imaginar respecto de la derivada. Eso, entonces partimos la próxima clase, ahí ya de lleno, cómo se define la derivada, cómo compatibilizar estas nociones, ¿no? Desde la derivada real con el jacobiano, con este límite, y cómo se definía la derivada real, porque era con un límite, con unas cosas, aparecían las derivadas parciales, etc. Vamos a ver todo eso la próxima clase para empezar.
¿Ya? Eso, chiquillos, estamos listos.